Hola, quiero explicar el concepto de padding o relleno en español y el alineamiento de las estructuras en el lenguaje C. Bien, como ya sabéis, con el operador sizeOf seguido del tipo o el nombre de una variable, el compilador nos dice el número de bytes que ocupa en memoria. Por ejemplo, en el caso de char, sabemos que una variable de tipo char ocuparía un byte. Si tenemos un int, aunque esto depende de la arquitectura exacta, pero en forma general serían 4 bytes. Y si tenemos un tipo double, serían 8 bytes. Entonces, si por ejemplo tenemos una estructura que tiene 3 campos, cada campo de tipo char, pues al calcular el tamaño que ocupa esta estructura en memoria, nos daría un total de 3 bytes. Hasta aquí todo correcto. Lo curioso viene cuando, en vez de tener 3 tipos char, si tenemos el tercer campo, un tipo int, cabría esperar que fuesen 2 bytes por el char y 4 del entero, en total 6 bytes de ocupación en memoria. Sin embargo, cuando calculamos el sizeOf, nos da un total de 8 bytes. Hay como 2 bytes extra que se están ocupando y no tenemos ninguna variable en ellas. Para entender esto, hay que ver que lo que hace exactamente el compilador es, en la estructura, el primer byte lo reserva para la variable A, el siguiente byte para la variable B y los 4 siguientes que ocupa C, en vez de ponerlos de manera consecutiva, lo que hace es que deja 2 huecos libres y el byte lo pone desplazado, el entero. De esta manera lo que hace es que el tipo de 4 bytes, que es C, queda en una posición de memoria múltiple de 4. Entonces esto es más eficiente a la hora de acceder en memoria que si pusiese el tipo de 4 bytes aquí entre medias, separado solamente por 2 bytes. De esta manera quedaría aquí un byte y otro del char 2 bytes, más 2 de padding o relleno 4, 4 y 4, 8, que es lo que nos da el resultado del sizeOf. Incluso también es más interesante aún que simplemente con las mismas variables en la estructura, si tenemos otro orden de las variables, en este caso tenemos el entero entre medias de los 2 chars, incluso de esta manera también cambia el tamaño, como podemos ver. En este caso, en vez de 8, nos da 12 bytes. Estamos ocupando más memoria. En este caso, lo que haría sería el primer byte para el char. Luego, en vez de poner de forma consecutiva, como hemos visto, el tamaño del C, deja un padding o relleno, de tal forma que lo agrupa de 4 en 4 bytes. Aquí habría un relleno de 3, aquí pondría la variable de int, y luego incluso en vez de dejar suelto el variable char, vuelve a reservar otro hueco de 4 extra, aunque solo en uno de estos ponga el char B. En este caso tendríamos 4 por 3, 12 bytes. Para visualizar esto de una manera más gráfica, por ejemplo, aquí con el Qt Creator podemos depurar y ver exactamente cómo se colocan en memoria las variables. Entonces, aquí podemos ver la estructura S. En este caso vamos a asignar valores para verlo de una manera más fácil. Por ejemplo, ponemos los valores en hexadecimal del carácter ASCII A, carácter ASCII B, y así luego nos va a ser más fácil localizarlo en memoria. Y aquí sería el C. Vale. Aquí ya podemos ver los campos como están inicializados. Y si abrimos el visualizador de la memoria, podemos ver como la estructura S empieza por el campo A, sería el 41, seguido estaría el 42, y aquí entre medias se queda el padding con valores de 0, y luego a continuación se pone el entero C. De esta manera la estructura total sería de los 8 bytes como hemos visto.
habría aquí un relleno entre medias de 2 bytes. Hay una manera de indicarle al compilador que no queremos que nos haga esta optimización y es mediante la directiva precompilador pragma pack, y con el 1 le indicamos que no queremos que nos añada este relleno o padding. Entonces, si ejecutamos de esta manera, podemos ver que siempre el tamaño que va a ocupar la estructura va a ser de 6 bytes, independientemente de la posición o de los tipos que añadamos, porque no va a añadir relleno, siempre son 6 bytes. También lo podemos ver en el visualizador de memoria, como ahora los 3 campos de la estructura los está colocando de manera consecutiva. Aquí sería el campo A, el campo B y el entero C, sin relleno entre medias. Hay otra manera de comprobar este funcionamiento del relleno mediante la macro offsetOf. Entonces, por ejemplo, lo que hace es, con offsetOf, le pasas el tipo de la estructura y el miembro del que quieres calcular el offset. Por ejemplo, aquí nos diría el offset que ocupa A respecto al inicio de la estructura. Vamos a pedir el offset de B y el offset de C. Como podemos ver, lógicamente, el campo A está al comienzo de la estructura sin offset. El B tiene un offset de 1 porque está antes el char A. Y luego, como vemos, el campo C tiene un offset de 4 porque se han añadido 2 de padding. Sin embargo, si añadimos el pragma, podemos comprobar cómo no está añadiéndose offset ni padding. Para entender el funcionamiento de esta macro offset, lo que hace es que pide dos cosas. Por un lado, el tipo de la estructura y por otro lado, el nombre del miembro al que queremos calcular el offset. Esto es como una especie de función de precompilación. Aquí estos serían los argumentos y lo que hace es esto de aquí. Comenzamos por definir el 0 y tenemos un puntero, casteamos el 0 a un puntero del tipo que hemos dicho. Por ejemplo, en este caso de la estructura S. Entonces ahora mismo tendríamos, según esto, un tipo de puntero de tipo S apuntando a la posición de memoria 0. A partir de esta estructura S referenciamos con la flecha al campo miembro, que en este caso por ejemplo sería A, B o C, y a partir del ampersand calculamos la dirección de memoria del miembro de la estructura. Y como la estructura la hemos empezado en 0, pues esa dirección de memoria va a ser un offset porque es menos 0. Y luego por último lo único que hacemos es castear este dato a un tipo size_t, que es un tipo entero. De esta manera podemos calcular el offset que ocupa un miembro de la estructura según esta macro.